Soy Kevin Falcones y en este video les voy a hablar un poco sobre cómo hacer un comentario lingüístico. Bueno, es muy importante aprender a hacer un comentario lingüístico, ya que varias pruebas contienen este tipo de preguntas donde tenemos que saber analizar muy bien el texto y comprender lo que nos dice para poder hacer un comentario de este. Bueno, habitualmente la pregunta se anuncia de la siguiente manera: haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando las preguntas siguientes. Enuncie el tema del texto. Detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes. Por último, indique qué tipo de texto es. Bueno, en el transcurso de este video les voy a explicar cómo poder desarrollar el comentario de una buena manera para poder conseguir todos los puntos que conlleva esta pregunta. Bueno, ya. La primera, enunciar el tema. Bueno, esta pregunta no es la, podemos decir que es una de las más fáciles, ya que simplemente tenemos que leer y comprender lo que nos dice el texto. En sí, encontrar la esencia de el tema, sobre qué nos está hablando y a qué se refiere. Bueno, se debe sintetizar el contenido del texto en pocas palabras. Es decir, nuestra redacción en ese apartado no debe ser muy extenso, debe ser corto pero conciso, que conlleve todo, que explique en pocas palabras todo lo del contenido del texto, o sea, el tema. ¿Ya? Es suficiente con una frase breve sin verbo que resalte lo esencial. Otra característica, suele ser fácil deducir el tema, pero si no sale la primera, para poder encontrar el tema debemos observar qué palabra es la que más se repite en el texto y así poder comprender a qué se está refiriendo y de qué nos está hablando el texto. Y también es importante captar la actitud que adopta el autor ante lo que nos cuenta. Entonces, ya analizando todo el texto podemos deducir cuál es el tema, y eso no es una pregunta muy compleja que digamos. Ya, entonces ahora sí, la que más compleja es, bueno, a mi parecer, es la características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes. Bueno, hay algunos errores frecuentes que se deben evitar en esta pregunta. Uno es: la respuesta debe ser redactada. En ningún caso se admitirá una mera enumeración de elementos lingüísticos sin vínculo alguno con el contenido. Nos quiere decir que debemos argumentar nuestras respuestas. Y eso. Hay que recordar que un comentario no es un pretexto para hablar del texto. No vamos a hablar del texto en sí. Vamos a dar un comentario sobre este. Y no hay que sería erróneo añadir partes del texto en este comentario, ya que estamos haciendo un comentario de él, no copiando ni pegando ni nada de eso. Y debemos dividir nuestro comentario en planos, uno por párrafo. Bueno, los planos en un momento les explicaré, sin necesidad de aclararlo mediante epígrafe o subepígrafes. Es recomendable que se siga el siguiente orden en el comentario, que es parecido al de un ensayo. La introducción, donde si sabemos debemos referenciar la obra a la que pertenece este fragmento de texto, y un poco del autor, claro, solo si sabemos un poco de esto. También debemos ser forzosamente breves. Esto es esencial, ya que para que no sea muy extenso. El siguiente es la estructura. Aquí se especificará la estructura del texto en función de la organización de las ideas principales y secundarias que aparezcan en el mismo y de las relaciones que se establezcan entre ellas. En el caso de los textos argumentativos, la colocación de la tesis nos permitirá hablar de una estructura inductiva, deductiva, encuadrada o paralela. Bueno, no es muy difícil comprender lo de la estructura. Bueno, ahora sí vamos con los planos del lenguaje, que deben estar desarrollados en un párrafo cada uno. Comenzamos con el plano pragmático. Bueno, debemos definir qué es la pragmática. Según George Yule, la pragmática es el significado invisible, es decir, el significado del texto. Se refiere a todo aquello que no está reflejado lingüísticamente, pero que es relevante para su interpretación intencional, como es la intencionalidad, el contexto, el emisor, el receptor, y etc. Bueno, eso es la pragmática. Entonces, en este sentido, haremos hincapié en la intencionalidad del mensaje. ¿Cuál es la intención? ¿Es didáctica, estética, persuasiva, de mandato o crítica, etc.? Debemos saber cuál es la intencionalidad de esto. O las funciones del lenguaje presentes en el fragmento,
como es la expresiva, la connotativa, representativa, metalingüística, poética o fática. O sea, cuál es la función del lenguaje de este fragmento. Asimismo, destacaremos los elementos de coherencia y cohesión textuales, como es la deixis, las anáforas, catáforas, marcadores discursivos y demás, más significativos. Ya. Sigamos con el siguiente plano. Plano fonético y fonológico. Bueno, entonces aquí lo que vamos a enfocar es en los tipos de entonación, que son enunciativo, exclamativo, interrogativo. ¿Ya? En el caso de composiciones líricas, introduciremos aquí todo lo relativo a la rima, la medida de los versos, de tipo de composición, los acentos internos o las sinalefas. Los recursos literarios más importantes son la literación o la onomatopeya. Bueno, como les mencioné, en las composiciones líricas, por ejemplo, como es un poema, lo que vamos a introducir en nuestro comentario todo lo relativo a la rima de este poema, la medida de los versos, el tipo de composición, los acentos internos, las sinalefas y todo esto, todo lo que contiene el poema. Hay que hacer un análisis de este. Siguiente plano, el plano morfosintáctico. Bueno, en cuanto al plano morfológico, se refiere al tipo y abundancia o no de sustantivos, adjetivos, verbos, los verbos como el modo, el tiempo y la persona predominantes o adverbios. Bueno, ya. Y en el plano sintáctico nos vamos a centrar en la existencia o no de oraciones simples o compuestas, coordinación o subordinación y de qué tipo, etc. Los recursos literarios más importantes de este campo son el hipérbato, derivación, paranomasia, quiasmo, retruécano, polisíndeton o asíndeton, anáfora, paralelismo o anadiplosis. El siguiente plano es el léxico semántico. Bueno, en cuanto al léxico se refiere al lenguaje, el tipo de lenguaje. Entonces, atenderemos al nivel de uso. Si en el texto se usa un lenguaje culto, el cual es un lenguaje muy elaborado, un lenguaje estándar, que es común en un conjunto amplio de hablantes, lenguaje coloquial propio de los rasgos de la oralidad, o un lenguaje vulgar, incorrecciones lingüísticas manifiestas, o el lenguaje técnico, utilizado en el terreno científico para hablar de un campo específico del conocimiento. Asimismo, atenderemos a los mecanismos de formación de palabras. Bueno, en cuanto al apartado semántico, es de utilidad la valoración de las relaciones semánticas, las cuales son sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia. También los campos semánticos, en función del tema o disciplina tratada. Y la búsqueda de figuras literarias de pensamiento como comparación, metáfora, metonimia, antítesis, paradoja, sinestesia, ironía, hipérbole, etc. Entonces, en el párrafo vamos a tener que hablar de todas estas características léxicas y semánticas del texto. Hay que analizar, hay que comprender bien el texto para hacer un buen trabajo. Ahora vamos con el tipo de texto. Bueno, esta es prácticamente la guinda del comentario. Aquí se va a volar toda nuestra capacidad de síntesis y recapitulación final a partir de los rasgos lingüísticos anteriormente analizados. Es decir, en esta parte podríamos hablar que es como una conclusión. Aquí se va a calificar nuestra capacidad de comprensión. Con lo ya anteriormente dicho, o sea, los diferentes planos que ya analizamos del texto, podemos determinar qué tipo de texto es. Puede ser un texto argumentativo, texto expositivo, un diálogo, un texto expositivo, etc. Aquí vamos a establecer qué tipo de texto es, como dice el apartado. Ya, se pueden repetir algunos de los argumentos anteriormente utilizados para contestar la pregunta a modo de conclusión. Como les mencioné, esta pregunta puede ser respondida a modo de conclusión, como es el tipo de texto: literario, publicitario, humorístico, científico, periodístico, de opinión o de información, o jurídico, así como la modalidad o modalidades expresivas predominantes: narración, descripción, exposición, argumentación, lo que les expliqué antes. Bueno, eso en cuanto al tipo de texto. Y esto, analizando todo esto, comprendiendo todo lo que les he explicado, es posible poder realizar un comentario lingüístico sobre un fragmento de texto.
Debemos, muy importante, desarrollar nuestra capacidad lectora mediante la lectura, claro, leer bastante, intentar comprender lo que necesita, lo que está escrito y poder desarrollar mucho esa capacidad, ya que esto es lo más importante, porque y comprender un poco de conceptos como es lo léxico, eso, lo morfológico. Si no sabemos qué es esto, hay que ir a buscar y poder comprender y poder encontrar en algún texto estas características para poder responder bien a esa pregunta. Y bueno, eso en cuanto al comentario lingüístico, espero que les haya gustado. Hasta luego.